Hoy vamos a ser un poco desaforados. O sea, nos vamos a salir del esquema de la cordialidad y del equilibrio y del respeto y de todas esas cosas esos pruritos que uno quiere mantener para no alborotar al avispero. Y vamos a hacer preguntas un poco subidas de intención, o sea, sobre cosas raras, cosas que nadie trata, que nadie visualiza, que nadie especula, porque son intimidades que cada uno de nosotros cargamos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con mucha vergüenza, por decirlo de alguna manera más llevadera. ¿Se comunicará Cristina con el espíritu de Néstor Kirchner? ¿Qué te parece a vos? Porque, ¿sabes qué? Es muy habitual que las personas importantes con grandes responsabilidades tiendan a buscar en esas cosas místicas, casi rayadas al límite del absurdo, del ridículo, de la exponencial propensión a quedar en evidencia, que busquen en los misterios de la vida, en lo esotérico, o sea, en el espíritu, en el alma, en los augures, en las pitonisas, en los brujos, en fin, en el espiritismo, en los medium. Penetrar en ese misterio, conectarse con ese mundo sobrenatural que suponemos que debe existir, o sea, con el más allá, con los que ya se fueron. Y claro, toda persona de poder, yo he conocido muchos, todas personas de poder tienen una gran duda, o sea, cada paso que van a dar lo miden, tratan de que no sea un error, de que no van a meter la pata, y entonces, en fin, consultan con todos alrededor, pero como que no les conmueve la respuesta, y entonces aguardan esa pregunta sobre el misterio, o sea, de los que están supuestamente más allá del bien y del mal. Son los que ya se fueron, pero que todavía nos siguen guiando, nos siguen orientando, nos siguen acompañando, nos protegen, porque están cerca de Dios o de los hados, como decía Marco Aurelio. Vamos a hablar de un tema interesantísimo hoy, que se puede dar, escondido por supuesto, en la mayor parte de la gente que nos dirige. Claro, esto de consultar con los espíritus y con el alma de los muertos no es nuevo, eso arranca en la oscuridad de los tiempos. Que se tenga memoria, que se conozca algo, ya comenzó con los egipcios, aquel famoso libro de los muertos, donde nos guían por todas las penumbras de la vida del más allá. Y claro, las religiones hicieron eco de todo eso, porque como no podían resolverle los problemas a la gran mayoría, les prometían ese mundo ideal, el más allá, el mundo que les llegaría a beneficiar en un tiempo futuro, cuando ya se desprendieran de las materias y las miserias humanas. Entonces, los griegos, por ejemplo, Platón en su academia era un tema fundamental, o sea, que hablaba del alma y de la ciencia del alma y todo eso. Cuando hablaba de Critias y todo eso, él lo exponía a Critias, que había sido un tirano, él lo exponía como un ser superior en cuanto a la evolución de su espíritu. Y así sucesivamente a través de los tiempos. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, Napoleón tenía sus consultores, el zar de Rusia tenía Rasputín, o sea, en todos los tiempos hubo augures, o sea, adivinos, brujos, que guiaban los pasos de los mortales, los pasos los mezquinos o venturosos o
o difíciles o tambaleantes pasos de los que gobernaron, de los que tenían el poder. Y, por ejemplo, en este país, con todo el poderío que siempre tuvo, un país guerrero, un país que no te anda con tu tía, así que no tiembla frente a nada, pero sin embargo tiene sus misterios. Aquí no hay un solo edificio que tenga el piso 13, por ejemplo. Acá no hay. Es 12 y 14. Fíjate qué cosa estúpida, ¿no? Sin embargo, hubo acá, y en forma contemporánea, reciente, augures, o sea, videntes, pitonisas. Por ejemplo, Janet Dixon fue una pitonisa oficial, o sea, era oficial del gobierno de los Estados Unidos y se paseaba en la Casa Blanca durante 3 o 4 presidencias. O sea, fue la consejera, la que orientaba y aconsejaba a Richard Nixon, a Reagan, a Kennedy, o sea, era la que orientaba, fue la que predijo incluso la muerte de Kennedy, el atentado con el Papa, y en fin, un montón de cosas. O sea, nosotros tenemos a la Ludovica Esquirru, que es Orangel, o sea, hay gente que no vive si no compra el libro de Orangel a ver qué le va a vaticinar para el año que comienza. O sea, el hombre siempre estuvo envuelto en la duda sobre el misterio. O sea, lo que no ve en sus ojos ni su inteligencia, lo quiere suplir con esas cosas que a lo mejor le llega de las profundidades del arcano. Y claro, eso hace que nosotros, que somos unos profanos, que no sabemos nada de eso y que hemos sabido cantar el gallo, pero no tenemos una confirmación consensuada y concreta, o sea, divagaciones por lo que uno ha leído o ha conocido. Incluso me acuerdo que un día, estando en Caracas a solas con el general, se había ido Isabelita y Martínez a comprar unas cosas, cuando recién el general llegó a Venezuela, y nos quedamos solos y entonces él empezó a hacer una salsa de tomates para unos fideos que nunca se cocinaban. Y hablamos de 1000 cosas, qué sé yo. El general hablaba y yo lo escuchaba, yo le preguntaba cosas absurdas. Como toda gente de pueblo, curioso. Yo me había olvidado que estaba con Perón. Y entonces en una de esas le pregunto a Perón, general, ¿usted es espiritista? Y dejó el cuchillo, se limpió las manos con el repasador que tenía y se rió. Dice, ¿por qué me pregunta eso? Digo, porque todo el mundo decía que usted era espiritista y que se comunicaba con los espíritus. No, dice, vea, ese es un tema muy difícil, dice. Fíjese que donde mucha gente, muchos hombres importantes lo proclaman y lo defienden y hablan de eso con propiedad, uno que no sabe nada de eso, lo menos que debe hacer uno, dice, es respetar esas ideas. Uno no sabe. Dice, los espiritistas son buena gente. Y entonces siguió hablando. Son muy buena gente los espiritistas. Dice, tal es así que yo le di la personería jurídica al Centro Espiritista Escuela Científica Basilio. Dice, nosotros le dimos la personería jurídica a ellos, porque era gente muy buena gente son. Fíjese ustedes mi desfachatez la pregunta, pero todo lo que abarca, y entonces uno dice, bueno, ahora frente a esta situación tan confusa, porque el país, en Argentina, le escapa a toda la dirigencia la visión normal, correcta, concreta, centrada de la realidad. O sea, es una incertidumbre que toda esa gente, yo me imagino, por lo que los veo, marcha atrás, adelante, cometiendo errores, dejando llevarse por sus pasiones. Y a veces hay actuaciones o decisiones que parecen traer los pelos. O sea, por ejemplo, Macri tiene un consultor que es el Durán Barba ese.
Pero el Durán Barba ese es un piantado. O sea, ese tipo debe manejar todas estas cosas ocultas. Porque todo tipo que tiene esas virtudes, capacidades o vivezas, como sea, siempre se maneja con lo esotérico. Lope Rega, y lo tienen ustedes, no sé cuánto de la leyenda de Lope Rega sea cierta, pero toda esa gente maneja lo esotérico, lo místico, y hay mucha gente que lo cree a pies juntillas y que lo que le transmiten los augures, los mediums, los ilustrados, los iluminados, son palabras sagradas. ¿No nos encontraremos nosotros dentro de ese caudal de fenómenos que nosotros lógicamente y normalmente no nos hemos desayunado todavía? ¿Qué les parece? Si Marco Aurelio, el emperador romano, hablaba con sus hados, si Rasputín aconsejaba y prácticamente conducía los destinos del imperio ruso, del imperio de los zares, y si Hitler se manejaba con sus poderes ocultos que los consultaba, dicen, para hacer todas sus actitudes y actividades guerreras, si planeaba sus batallas después de consultar con los mediums y con la gente que formaba su entorno secreto, ¿por qué no los nuestros no estarán en lo mismo o estarán haciendo lo mismo? Y claro, uno dice, bueno, ¿qué lo lleva a pensar esto? Porque eso es lo que uno explica. ¿Qué le lleva a uno a pensar que la naturaleza humana le tiene reservado a uno intrínsecamente esa duda de creer que hay una ente, una fuerza, un misterioso poder que está más allá del concepto de nuestra propia vida? Y es cuando uno se queda solo, cuando uno se queda en soledad, cuando uno siente la presencia de aquel ser que convivió, que compartió con uno muchas horas de su vida, y que en el recuerdo, cuando uno entrecierra los ojos, lo escucha su voz y retrae sus pensamientos y lo va corporizando en el ideal del sentimiento. Y entonces se va produciendo una mágica sensación que no sé si será cierta. A lo mejor sí es cierto que uno logra comunicarse con esos entes que están en otra dimensión. Porque yo, por ejemplo, no creo que la muerte exista. Pero claro, puede ser una locura que dice, bueno, este viejo ya se está por morir y eso piensa que la muerte no existe. Yo creo que en estas épocas de hechos trascendentales virtuales, donde todo es virtual, o sea, ya lo físico le ha cedido espacio a lo virtual. Hoy se ha corporizado en nuestro mundo todo lo virtual, o sea que vos ves una película o ves una imagen o ves esta manifestación a través de las ondas del éter y yo no existo físicamente, vos no me puedes tocar, sin embargo yo te hablo y te transmito una idea, o sea, yo vivo frente a vos virtualmente y si yo me muero mañana, igual voy a seguir hablándote. Quiere decir entonces que se ha transformado la realidad que manejamos hasta hoy en una cosa hipotética, lo virtual. Y entonces cuando vos manejás estos fenómenos de este tipo y te confunden, porque sigue uno existiendo, piensa entonces que quizá nosotros al morir físicamente, o sea, nuestro cuerpo, nos trasladamos, nos transportamos a otra dimensión. Ya está demostrado, ya está evidenciado que existe una cuarta dimensión, o sea, no estoy hablando de hipótesis o de vaguedades, ya se está demostrado que existe una cuarta dimensión, ya se fotografían fenómenos que hasta hace poco eran cosas de brujería, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Y entonces uno dice, bueno, si
existe otra dimensión, nosotros nos vamos de esta dimensión a otra dimensión y entonces podemos seguir existiendo y entonces llegamos a la conclusión que si somos virtuales o nos convertimos en virtuales, está la convicción de que somos una energía, entonces no somos una parte física conformada por moléculas y partículas, sino que somos algo etéreo, o sea, componemos otra construcción de las formas y de las ideas y del sonido y de la imagen. Y entonces a lo mejor eso puede convivir o subsistir en otro estado que nosotros no conocemos, porque si esto mismo yo te hubiera dicho que esto iba a suceder hace 100 años, y si me hubieran quemado 100, 150 años, me hubieran quemado en la hoguera en la Edad Media a mí. Porque esto era imposible que te pudiera existir, o sea que ni siquiera existía en la imaginación. Y aquellos que soñaron e imaginaron, como por ejemplo, qué sé yo, Julio Verne, que imaginó cosas que después se dieron a realidad, ¿quién te dice que él estaba avanzado en los tiempos y tenía capacidades extrasensoriales que hoy son casi ya normales? Entonces cuando yo te digo, ¿y Cristina no hablará con Néstor? Y yo creo que sí. Fíjate vos qué cosa curiosa, yo creo que sí, que habla con Néstor Kirchner. Y claro, me van a saltar a la yugular. Se va a decir, Cristina está loca, está diciendo este viejo. No crean. Y yo creo que hay un análisis que hacer que vale la pena tomarlo en cuenta también. Yo creo que se están registrando fenómenos cosmológicamente absurdos en este momento que nosotros desconocemos el origen y las causas, y que la ciencia va camino hacia eso. O sea, la ciencia nos está demostrando cada día que sucede, que pasa, que la vida se va prolongando y que la vida va tomando otros conceptos y que es muy posible que en cualquier momento nos sorprendamos con nuevos descubrimientos, porque desde hace, qué sé yo, 50, 60 años a esta parte, se han develado muchos misterios que eran inconcebibles. Entonces, el hecho de comunicarse con esos entes no quiere decir que uno esté hablando personalmente, como en este caso, si vos y yo. No, a lo mejor hay unas sendas, a lo mejor esa energía que formó el cuerpo orgánico en una vida que fue Néstor, por ejemplo, está en otra dimensión, en otro espacio, y existen sus ondas y nos transmiten. Por ejemplo, ¿quién te dice que a mí no me transmite algunas ideas, o sea, hipotéticamente que sea así, Perón, por ejemplo, que yo tuve la suerte de conocerlo a él y de convivir con él? ¿Quién te dice que que esa energía, por decirlo, porque al final y al cabo somos energía, nosotros morimos y desaparecemos, no queda ni el polvo? O sea, yo no creo que todo esto sabiduría, de este avance de las ciencias y de los conocimientos en el mundo se pierda. Yo no creo que porque es un grado que se ha logrado en la evolución, entonces yo no creo que se pierda. Entonces, ¿quién te dice que nosotros tengamos de alguna manera alguna conexión con esos mundos? Una conexión con esos mundos que todavía es inconsciente, pero que sí existe. Y claro, es arriesgado, es temerario hablar de estas cosas. Yo que vengo hablando de materialismo práctico en la lucha política, pero conforma el ser humano, la persona que va en pos de un destino, de un objetivo, de un ideal, conforma también estos cuerpos místicos. O sea, no todo es materia, no todo es plata, no todo es dólar, no todo son edificios, no todos son monumentos. Hay cosas que son pensamiento, espíritu, alma. Y si los sabios de la antigüedad, que siguen siendo los redentores que nos van guiando por el camino incierto de la vida, nos hablaban de esas cosas, y con mucha profundidad, hay muchas evidencias de esos mensajes. ¿Quién te dice que, en este caso, Cristina se comunique permanentemente con Néstor Kirchner? Pero vamos a ir más allá, vamos a ser más arriesgados todavía. O
sea, ya que estamos jugando con las hipótesis, vamos a ser más arriesgados. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto que Cristina se comunica permanentemente con Néstor? Claro, ella no lo va a decir, pero sí va a escuchar lo que yo estoy diciendo. Yo sé que ella se comunica con Néstor, aunque te parezca mentira. Yo estoy seguro, absolutamente seguro. Y no me preguntes por qué, porque no te lo voy a poder responder. Es increíble, te estoy afirmando algo y si me preguntás, no tendría palabras para respondértelo. Pero sí estoy seguro que Cristina se comunica con Néstor todos los días y que frente a sus grandes dudas, él le envía sus mensajes. Con certeza. ¿Qué te parece? ¿Estoy piantado? ¿La vejez me ha traído esa desgracia o esa iluminación? Esto también forma parte de nosotros. O sea, no te creas que esto es otra cosa. También forma parte de nosotros. Y claro, lo que habría que confirmar ahora si es que el mensaje que llega es el correcto. Esa es otra. O sea, no quiere decir que porque se comunique con Néstor Kirchner, ella, todos los días recibe el mensaje correcto que este grado de evolución de nuestro pueblo requiere y necesita. ¿Quién te dice que también no estemos haciendo una especie de prueba, una especie de ejercicio en el camino hacia la perfección, o sea, hacia la búsqueda de lograr la perfección, que sería el ideal de una Argentina pujante, brillante, desprendida de todas las miserias, de todos los odios, de todas las mezquindades que tanto daño nos hacen y que nos tienen prácticamente encorsetados. Te dejo este pensamiento de locura de hoy, pero vale la pena que también le eches una pensada.